el día que entendí por qué no podía alejarme del hombre que me destruía. Hola, soy Sofía, y hace 3 meses tuve una conversación que cambió completamente mi comprensión sobre el amor, las relaciones y sobre mí misma. Era un martes por la tarde. Acababa de salir de almorzar con Ricardo después de casi un mes sin verlo, y por primera vez en mucho tiempo me sentía extrañamente bien. Pero esa sensación de bienestar que tanto había extrañado se convertiría en la clave para entender la trampa en la que había estado viviendo durante años. Lo que descubrí ese día no solo explicaba por qué siempre regresaba a una relación que me lastimaba, sino que me mostró algo que no sabía que existía. Existe una diferencia entre amar a alguien y estar adicta a alguien, y yo había confundido una cosa con la otra durante demasiado tiempo. Durante meses, había estado viviendo en una montaña rusa emocional que no lograba controlar. Ricardo y yo habíamos terminado oficialmente, pero de alguna manera nunca terminábamos realmente. Era como si existiera un imán invisible que nos seguía juntando, sin importar cuánto daño nos hiciéramos mutuamente. El patrón era siempre el mismo. Podíamos pasar semanas sin hablarnos, semanas en las que yo me sentía perdida, ansiosa, como si me faltara algo esencial para funcionar. Entonces, de la nada, él aparecía. Un mensaje, una llamada, una invitación casual a almorzar. Y yo, sin importar lo mucho que me hubiera prometido mantener distancia, siempre decía que sí. Esa mañana específica había sido exactamente así. Yo estaba preparando mi maleta para irme unos días a la casa familiar en las afueras de la ciudad, cuando sonó mi teléfono. Era Ricardo. Su voz sonaba cálida, familiar, como si nada hubiera pasado entre nosotros. ¿Qué vas a hacer al mediodía?, me preguntó. Si quieres, te invito a almorzar. Tengo algo que traerte del viaje que hice la semana pasada. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Esa sensación que conocía tan bien, esa mezcla de emoción y terror que siempre llegaba cuando él reaparecía en mi vida. Le dije que sí, por supuesto. Siempre le decía que sí. Fui a su casa, donde Carmen, su empleada doméstica, había preparado un almuerzo delicioso. Todo se sintió tan natural, tan correcto. Ricardo estaba cariñoso, atento. Me escuchaba hablar sobre mi trabajo y mis planes como si realmente le importara. Me entregó un collar hermoso que había comprado pensando en mí durante su viaje. Siempre te tengo presente, me dijo, tomando mi mano. Te amo, te adoro. Tú eres muy importante para mí. Tuvimos una vida muy linda juntos, compartimos tantas cosas hermosas. Quisiera pensar en algún futuro contigo. En ese momento, todo el dolor de las últimas semanas se desvaneció. Era como si alguien hubiera apagado un ruido ensordecedor que había estado sonando en mi cabeza durante meses. Me sentí completa otra vez, tranquila, en paz. Pensé, esto es lo que había estado esperando. Esto demuestra que lo nuestro es real. Salí de ahí sintiéndome como si caminara en las nubes. Corrí al supermercado para comprar algunas cosas antes de irme de viaje, con una sonrisa que no podía borrar de mi cara. Llegué a casa eufórica, como si el mundo fuera un lugar completamente diferente al que había sido esa misma mañana. Pero al mismo tiempo, en algún lugar profundo de mi mente, sabía que algo no estaba bien. Esta sensación de bienestar extremo después de semanas de sufrimiento me resultaba familiar, demasiado familiar. Era exactamente lo mismo que había sentido tantas otras veces antes, y sabía que no duraría. Si esta historia te está resonando, únete a nuestra comunidad en Fábrica de Mundos, donde compartimos reflexiones profundas sobre relaciones y crecimiento personal. Esa misma tarde tenía programada mi sesión semanal con el Dr. Hernández, mi psicólogo. Llegué contándole sobre el almuerzo, sobre lo bien que me había sentido, sobre cómo Ricardo había sido tan cariñoso, y sobre sus palabras prometiendo un futuro juntos. Me siento increíble, le dije. Es como si se hubiera quitado ese peso horrible que tenía en el pecho. Ya no hay ansiedad, ya no me duele nada. Es como si todo hubiera vuelto a la normalidad. El doctor Hernández me escuchó con esa expresión pensativa que ya conocía bien. Cuando terminé de hablar, se inclinó hacia adelante y me dijo algo que nunca olvidaré. Sofía, lo que estás sintiendo ahora es completamente normal. Por supuesto que te sientes bien. Por supuesto que se te quitó la ansiedad y el dolor. Pero tengo que preguntarte algo. ¿Sabes por qué te sientes así? Porque finalmente estamos resolviendo nuestros problemas. Respondí inmediatamente. Porque él me demostró que realmente me ama.
El doctor Hernández negó suavemente con la cabeza. Lo que estás experimentando son picos de dopamina. Es exactamente lo mismo que siente una persona adicta a la nicotina cuando se fuma un cigarrillo después de horas de abstinencia. Toda la ansiedad desaparece, todo se siente perfecto, por un momento. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría, pero él continuó. ¿Cuánto duró esa sensación de bienestar la última vez que pasó esto? Las 2 horas que estuviste con él. ¿Y cuánto duraron las semanas de dolor que vinieron después? Ahí fue cuando comencé a entender. Cada vez que Ricardo reaparecía en mi vida, yo experimentaba estas mismas 2 horas de euforia seguidas de días, a veces semanas, de ansiedad y dolor emocional, pero de alguna manera, mi mente siempre se enfocaba en esas 2 horas perfectas y minimizaba todo el sufrimiento que venía después. Esto no es amor, Sofía, me explicó el doctor Hernández, con una gentileza que hacía que sus palabras fueran aún más impactantes. Esto es lo que nosotros llamamos trauma bonding, o vínculo traumático. Es una adicción emocional intermitente. Me contó sobre un estudio que había leído sobre personas que van al casino. Imagínate que vas en un crucero y la primera noche en el casino te ganas $1000. Te sientes increíble, ¿verdad? Entonces pasas el resto del crucero volviendo al casino, esperando sentir esa misma euforia. Pero no solo no ganas nada más, sino que pierdes $3000. ¿Qué recuerdas más vívidamente, esa primera noche ganando 1000 o todas las noches perdiendo dinero? La analogía me golpeó como un rayo. La noche que gané, admití en voz baja. Exacto. Tu mente se aferra a ese momento de ganancia y minimiza todas las pérdidas. Es exactamente lo mismo que te pasa con Ricardo. Esas 2 horas de bienestar se sienten tan intensas que estás dispuesta a pasar por semanas de dolor emocional para volver a experimentarlas. Mientras él hablaba, comencé a ver mi relación desde una perspectiva completamente diferente. No era que Ricardo fuera malvado, o que yo fuera débil. Éramos 2 personas atrapadas en un patrón psicológico, que ninguno de los dos entendía realmente. ¿Pero por qué me pasa esto?, le pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y revelación. ¿Por qué mi cerebro reacciona así? El doctor Hernández me explicó que estos patrones generalmente se forman cuando hemos aprendido a asociar el amor con la incertidumbre emocional. Cuando el amor viene mezclado con dolor, ansiedad e inconsistencia, nuestro cerebro comienza a interpretar esa intensidad emocional como evidencia de que el amor es real y profundo. En Fábrica de Mundos exploramos estos patrones psicológicos que tanto influyen en nuestras relaciones. Suscríbete para descubrir más sobre el funcionamiento de la mente humana. Me habló sobre cómo en mi infancia había aprendido que las relaciones importantes siempre incluían drama y sufrimiento. Tu sistema nervioso se acostumbró a asociar el amor verdadero con la montaña rusa emocional. Una relación estable y consistente te puede parecer aburrida o incluso falsa porque no activa esas mismas reacciones químicas intensas. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado a oscuras durante años. De repente, podía ver claramente el patrón que había estado viviendo una y otra vez. No era amor lo que sentía por Ricardo. Era una adicción emocional que mi cerebro había confundido con amor profundo. Durante las siguientes semanas, el doctor Hernández me ayudó a entender más profundamente lo que me estaba pasando. Me enseñó sobre la química cerebral del trauma bonding, sobre cómo ciertos tipos de relaciones pueden crear literalmente los mismos patrones neurológicos que una adicción a una sustancia. Cuando Ricardo aparece después de una ausencia, me explicó, tu cerebro libera una cantidad masiva de dopamina, serotonina y oxitocina. Es como recibir una dosis de la droga más potente del mundo. Pero cuando él se aleja otra vez, tu cerebro entra en abstinencia química real. Lo que más me impactó fue cuando me dijo, Sofía, tú no estás enamorada de Ricardo la persona, estás adicta a cómo te hace sentir tu propio cerebro cuando él valida tu existencia después de retirarte su atención. Esas palabras fueron devastadoras y liberadoras al mismo tiempo. Devastadoras porque significaba que lo que yo había creído que era el amor de mi vida era en realidad una ilusión química. Liberadoras porque significaba que podía hacer algo al respecto. Me di cuenta de que cada vez que Ricardo reaparecía, no era porque me amara realmente, o porque quisiéramos construir algo juntos, era porque ambos estábamos enganchados a este patrón. Él también recibía su dosis de validación y poder al ver cómo yo siempre estaba disponible para él.
sin importar cómo me hubiera tratado antes. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté al doctor Hernández. Si esto es realmente una adicción, ¿cómo me recupero? Igual que cualquier otra adicción, me respondió. Reconoces el patrón, entiendes que no es amor real, y comienzas el proceso de desintoxicación emocional. Pero tienes que estar preparada, porque va a ser difícil. Tu cerebro va a pedirte a gritos que vuelvas a buscar esa dosis de dopamina. Me enseñó técnicas para reconocer cuando estaba entrando en el ciclo adictivo. Cuando sientas esa urgencia desesperada de contactarlo, cuando empieces a romantizar los buenos momentos y minimizar los malos, cuando comiences a justificar por qué esta vez será diferente, ahí es cuando sabes que la adicción está hablando, no el amor. Historias como esta, y herramientas prácticas para el crecimiento personal las encontrarás en Fábrica de Mundos. Únete a nuestra comunidad de transformación. También me ayudó a entender que el amor real se siente diferente. El amor verdadero es consistente, tranquilo, seguro. No es una montaña rusa emocional. No tienes que mendigar atención o caminar en cáscaras de huevo. No te deja devastada durante semanas después de cada encuentro. Fue entonces cuando comencé a recordar cómo me sentía en relaciones anteriores que habían sido realmente saludables. La diferencia era abismal. En esas relaciones me sentía apoyada, vista, valorada consistentemente. No tenía que adivinar qué estaba pensando la otra persona o vivir en constante ansiedad sobre cuándo desaparecería otra vez. La primera vez que Ricardo intentó contactarme después de esta revelación fue completamente diferente. Recibí su mensaje y por primera vez pude ver la situación con claridad, como si estuviera observando desde afuera. Mi cuerpo reaccionó igual que siempre, el corazón se me aceleró, sentí esa familiar mezcla de emoción y ansiedad, pero esta vez, en lugar de actuar en base a esa reacción, me detuve y me pregunté, ¿esto es amor o es mi adicción pidiendo su dosis? La respuesta fue obvia. Era mi cerebro adicto pidiendo su fix emocional. Por primera vez en años, no le respondí inmediatamente. De hecho, no le respondí en absoluto, y fue aterrador. Los primeros días fueron como atravesar una abstinencia real. Me sentía ansiosa, triste, como si hubiera perdido algo importante. Mi mente me bombardeaba con pensamientos sobre los buenos momentos que habíamos tenido, con racionalizaciones sobre por qué debería darle otra oportunidad. Pero recordé las palabras del doctor Hernández. Esto es exactamente lo que siente un adicto cuando deja la sustancia. El malestar no significa que estés haciendo algo malo. Significa que estás rompiendo un patrón dañino. Poco a poco, comencé a sentirme diferente. No mejor inmediatamente, pero diferente. Era como si lentamente fuera recuperando mi centro emocional. Ya no estaba constantemente esperando su próximo mensaje, o viviendo en función de cuándo aparecería otra vez en mi vida. Empecé a llenar mi tiempo con cosas que realmente me nutrían. Retomé hobbies que había abandonado. Pasé más tiempo con amigas que me apoyaban genuinamente. Comencé a ir a terapia no solo para hablar de Ricardo, sino para trabajar en mi propia autoestima y patrones relacionales. Lo más sorprendente fue que, después de algunas semanas sin contacto, comencé a ver a Ricardo con más claridad. Sin los altibajos emocionales constantes, pude recordar objetivamente cómo me había tratado durante nuestra relación. Las cosas que había estado minimizando o justificando de repente se veían claramente por lo que eran: falta de respeto, inconsistencia, manipulación emocional. No era que él fuera una mala persona, pero definitivamente no era la persona adecuada para mí. Y lo más importante, me di cuenta de que yo tampoco había sido la mejor versión de mí misma en esa relación. La adicción emocional me había convertido en alguien necesitada, dispuesta a aceptar migajas de atención, constantemente buscando validación externa. Ahora, 6 meses después de esa conversación que cambió todo, puedo decir que mi vida es completamente diferente, no porque haya encontrado a otra persona, sino porque finalmente encontré la paz dentro de mí misma. Aprendí que el amor real no duele constantemente. El amor real no te deja sintiéndote ansiosa e insegura la mayor parte del tiempo. El amor real no requiere que mendigues atención o que camines sobre cáscaras de huevo para evitar conflictos. El amor verdadero es tranquilo, consistente, seguro. Te hace sentir mejor versión de ti misma, no una versión desesperada y necesitada. El amor real te da energía en lugar de agotarte emocionalmente. También entendí algo fundamental sobre mí misma. Mi valor como persona no depende de si alguien más me elige o no. Durante años,
Había estado buscando en Ricardo la validación que solo yo podía darme a mí misma. Había estado esperando que él me confirmara que era lo suficientemente buena, lo suficientemente valiosa, lo suficientemente digna de amor. Pero la verdad es que esa confirmación tiene que venir de adentro. Nadie más puede dártela de manera sostenible. Cuando dependes de otra persona para sentir tu propio valor, inevitablemente te conviertes en adicta a su aprobación. Si quieres profundizar en temas de autoestima, relaciones saludables y crecimiento personal, te invito a suscribirte a Fábrica de Mundos, donde compartimos contenido transformador. Hoy entiendo que lo que yo llamaba amor era en realidad una mezcla tóxica de necesidad, miedo al abandono, baja autoestima y trauma bonding. El amor real es algo completamente diferente, es elegir a alguien desde la plenitud, no desde la carencia. Si estás viviendo algo similar, si te encuentras en una relación que se siente como una montaña rusa emocional constante, si siempre estás esperando a que la otra persona decida si te ama o no, quiero que sepas que no estás loca. Tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue programado para hacer, pero también quiero que sepas que puedes reprogramarlo. El primer paso es la honestidad brutal contigo misma. ¿Es esta realmente una relación de amor mutuo, o es una adicción emocional disfrazada? ¿Te sientes genuinamente amada y valorada la mayor parte del tiempo, o vives en constante ansiedad sobre el estado de la relación? Mereces una love que no requiera que sacrifiques tu paz mental. Mereces alguien que te elija consistentemente, no solo cuando le conviene. Mereces sentirte segura en el amor, no constantemente en peligro de perderlo. El día que entendí por qué no podía alejarme del hombre que me destruía, fue el día que comencé a alejarme realmente, no hacia él, sino hacia mí misma, y esa ha sido la decisión más amorosa que he tomado en mi vida.